Buenas tardes, mi nombre es Oscar. Me tocó el honor de entrevistar a una persona que legitimamos mucho por su historia, su trayectoria, y que hoy pertenece al folclore valdense, un personaje destacado de nuestra cultura, y voy a dejar la presentación a él directamente. Gracias, Oscar, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Abel Ángel Fresco y nací un 2 de agosto de 1939. Una fecha muy especial porque apenas 30 días después comenzaba la Segunda Guerra Mundial. O sea que venía al mundo cuando el mundo estaba más convulsionado. Y eso me permitió también vivir en la Argentina anterior, no en esta Argentina actual. Vivir en la Argentina de la década del 40, donde había solo 14 provincias y donde prácticamente el sur era todo territorio nacional, lo mismo que una gran parte del norte, porque ni Chaco, ni Formosa, ni Misiones eran provincias. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en esas provincias, o mejor dicho, en esos territorios nacionales, la gente no podía elegir sus gobernantes. Y entonces, ¿quién era el que gobernaba? Y bueno, mandaban de una de las 14 provincias un doctor que había perdido las elecciones, que estaba medio enojado, y decía, doctor, no se enoje, vaya de interventor a Misiones, a La Pampa, a Formosa, al Chaco. Existía la figura de los interventores en esa época. Claro. ¿Cómo era esa figura? Y esa figura era alguien que no conocía absolutamente nada del lugar ni de la gente. Ajá. Y reemplazaban a uno que tampoco conocía el lugar ni la gente. Entonces, si el que está al frente no conoce, ¿quién es el que gobierna? Claro. Y entonces, para ver quién gobierna, teníamos que ver los gerentes de las empresas inglesas que estaban en esos lugares, que no solamente explotaban llevándose las riquezas de nuestro país, sino esclavizando a la gente. Pero se hacían muy amigos del comisario, lo invitaban a cenas, almuerzos, y entonces cuando la gente cansada de tanta explotación quería reclamar algo, le avisaban al comisario, él mandaba a la policía y venía la represión. Usted habló de la guerra mundial, entonces yo ahora voy a cerrar los ojos y quiero imaginarme con imágenes el relato, que usted me describa cómo era el mundo en esta época. Y bueno, un mundo que seguramente la lucha de los grandes intereses que vemos hoy en día también existían entonces, y si yo creo que si los que son los iniciadores de la guerra, si tuviesen que ellos ir al frente de las guerras, seguramente no hubiesen tantas. Como hoy en día. Claro, pero lo que ocurre es que hoy en día uno de los mejores negocios es la venta de armamentos. Entonces, ¿cómo vamos a terminar las guerras si esas guerras están posibilitando un gran negocio para algunos países? Y además, la guerra es la que permite apoderarse de lo que no corresponde. Entonces siempre ha sido una lucha tremenda de intereses. Cuando, por ejemplo, el mundo decidió abolir la esclavitud en la mayor parte del planeta, ojo que eso no fue una decisión muy compartida por todos. Algunos tuvieron que aceptarla, pero atención, que con el tiempo, y hoy lo podemos ver, hay países donde la esclavitud sigue vigente. Y sin embargo, aquellos otros países que están en contra de la esclavitud ponen sus empresas en esos lugares para tener una mano de obra barata. ¿Cuál era el concepto de esclavitud en la época que usted nace? ¿Y cómo puede hacer una asociación con el concepto de esclavitud posmoderno, actual? Bueno, la esclavitud en aquellos tiempos, las empresas inglesas le daban una vivienda nada confortable, y dentro de esa vivienda, ¿qué les permitía? Utilizar al obrero, utilizar la familia, y
pagarle lo menos posible. Atención que también ponían negocios como podía ser tipo del supermercado hoy, donde venden de todo. Y la empresa les pagaba con vales. ¿Dónde tenían que gastar esa plata ganada? Y en los negocios de ellos. Entonces le cobraba mucho más caro y ganaban doblemente. En pagarle un sueldo miserable y después también en explotarlos con lo del negocio. Lo mismo hacían una farmacia que era de ellos. Y como cobraban con vales, ninguna otra farmacia podía venir a competir, porque la gente no tenía el dinero en efectivo. Entonces se trabajaba de sol a sol, no había descanso, no había enfermedad, se desgastaba demasiado. El chico, en vez de ir a la escuela, ya desde muy chico tenía que comenzar a aprender la tarea que hacía el padre. ¿Para qué? Para que mañana reemplazarlo. Entonces había un índice de analfabetismo tremendo, demasiado grande. Había una mortalidad infantil muy grande. ¿Por qué? Porque la salud estaba solamente para el que tenía dinero para pagarla. ¿Podemos decir que hoy hay algún tipo de esclavitud tomando este concepto que usted... Sí, hay mucha esclavitud todavía en el mundo. Prueba de ello es que hay lugares donde con pocos dólares le pagan todo el mes y la gente tiene que trabajar demasiadas horas para poder realmente mantenerse. Entonces es una esclavitud moderna, un poco disfrazada y apañada por los medios, que también son pagados por ellos, son directamente de ellos. Entonces es una lucha muy difícil de poder demostrar realmente lo que son. Yo creo que la evolución que han tenido y es muy poca, porque son esclavos ellos también del poder y del dinero. Y con una esclavitud tan grande que a veces hacen negocios donde realmente se contaminan las aguas, se cortan los árboles y no se los repone, y entonces la naturaleza castigada después vemos las cosas que ocurren. Claro. Y yo digo, ¿cómo puede ser tanto estudio, tanto dinero y no piensan en sus hijos, en sus nietos? Y si realmente no le interesan ni sus hijos ni sus nietos, ¿qué ha quedado de esas personas como seres humanos? ¿Cómo llega el peronismo a su vida? Bueno, justamente el peronismo llega por la tremenda esclavitud que había a lo largo y a lo ancho del país. Es una consecuencia. Claro, digamos. Es una consecuencia. Si nos remontamos un poco antes, en 1930 un gobierno que había sido elegido 2 veces por el pueblo, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, es derrocado. Y es derrocado curiosamente un mes antes de las elecciones en el país, elecciones para diputados. Yrigoyen no tenía la mayoría en el Congreso que necesitaba para poder algunas leyes implementarlas. Y entonces, ¿por qué lo derrocan un mes antes? Porque podía tener la posibilidad de conseguir la mayoría. Y antes que la consiga, lo derrocaron. ¿Qué vino después de eso de Yrigoyen? Les aclaro antes que Yrigoyen, que tenía más de 70 años, resulta que fue a la isla Martín García, preso, el presidente. Pocos años después, falleció. ¿Y cómo no va a fallecer alguien que tenía una honestidad tremenda? Una piecita con una mesita y una cama era todo lo que tenía el presidente. ¿Cómo es ese proceso para que llegue a la isla Martín García y sea apresado en este contexto? Claro, apresado y que al poco tiempo él fallece, porque lógicamente un presidente que la única culpa que tenía era que el pueblo lo elegía. Y un presidente que había tratado de ir mejorando las condiciones de los más humildes y de la clase trabajadora. Entonces se lo derroca, se lo castiga con la cárcel, fallece. ¿Y qué viene después de Yrigoyen? Después de Yrigoyen viene la época más nefasta de la historia argentina. Viene la época llamada la década infame, donde precisamente el vicepresidente de Argentina, Roca, con una decena de argentinos del gobierno, viajaron a Londres para firmar el pacto Roca-Runciman. Un pacto que nos ponía prácticamente de rodillas. Estuvieron muchos días. ¿De rodillas ante quién? Ante los ingleses. Y fíjese esto, estuvieron varios días, estuvieron de festicholas, hasta que, bueno, se firmó.
Cuando firmaron, ¿sabe qué decían los titulares de los diarios ingleses? Grande, en la tapa, solos no nos hubiésemos animado a tanto. Y entonces aquí en Argentina, entre otros, Lisandro de la Torre combatió mucho ese tratado y los acusó de traición a la patria, al ministro Pinedo y no me acuerdo el otro. Pinedo, que ese era el pasado del Pinedo actual. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Hoy les dijo traidores a la patria, la sesión sigue al día siguiente. Al día siguiente llamaron a un excomisario que fue precisamente armado con la intención de matarlo a Lisandro de la Torre. Uno de los de gobierno lo empuja de la torre y cuando cae va Valdés Cora, el comisario, y le dispara unos balazos. Pero se cruza en el medio un compañero de bancada mucho más joven y es él el que muere. Entonces de la Torre se quedó con el dolor de que al final defender la patria le había costado la vida a uno de sus. Al poco tiempo se baten a duelo con Pinedo. Pinedo le tira y erra, y de la Torre tira al piso. Y entonces después intentó otra vez un duelo y bueno, de la Torre le decía que el ganado se marca una sola vez. No había otra segunda ocasión. Y bueno, después de la muerte de Lisandro de la Torre, esa firma nos dejó, como decíamos, atados de pies y manos. Y para tener una idea, el 90% de las carnes de exportación había que vendérselo a Inglaterra. Y el 10% restante se lo podíamos vender a quien nosotros quisiéramos, pero con una cláusula que decía los seguros ingleses, los barcos ingleses. O sea que de todos los lados nos ganaban. Claro. Teníamos que venderles todos los cueros, teníamos que venderles todas las lanas. No podíamos fabricar zapatos, camperas, ropas. Una dependencia total. El Banco Central de la República Argentina lo diagramaron en Londres. Lo aprobaron en 48 horas en la Argentina. Y había una cláusula muy interesante. El Banco Central, cuando llega el peronismo, lo nacionalizan. Y uno dice, ¿cómo? Si era el Banco Central de la República Argentina. Sí, pero tenía dentro del directorio de 10 personas la mayoría inglesa. Para ver, a veces siente uno que el tiempo no alcanza cuando las personas son como es Don Abel. Un libro abierto, un hombre que está dispuesto a abrir ese libro y a dejarle su experiencia a aquel que lo quiera escuchar. Y quiero dejar en esto algo en claro, todo el mundo lo quiere escuchar a Don Abel y lo que es más debería escucharlo. Un ejemplo de peronista, un hombre que viene de Formosa, un hombre que no deja la lucha a diario y tiene 80 años, un hombre que podría estar, qué sé yo, quizás con su nieto, elige estar en la lucha. Entonces no hay otro mensaje más claro que decir, hay que acompañar a este hombre, que es un ejemplo de vida, y amarlo como todo peronista debe amarse. Así que bueno, gracias Don Abel por todo, gracias por lo que es, por lo que simboliza y por lo que significa. Muchísimas gracias.